bendiga. Vamos que el Señor les bendiga más. Aleluya, su yugo es fácil y ligero, entonces no tengo que gritar ni tampoco tienen que, ¿verdad?, sentarse lo más cerca, lo más largo, como quiera se va a poder oír, amén. Entonces estamos en otro día miércoles, vamos a brevemente orar, darle gracias al Señor por traernos hasta este lugar con seguridad, como siempre lo hace, en su fidelidad. Después seguimos nuestro estudio de la palabra de Dios entera y seguimos en Deuteronomio capítulo 9 y 10 para el día de hoy. Así que Padre, te damos gracias, Señor, gracias por el amor que tienes hacia nosotros, Padre, gracias porque tus promesas, Señor, siguen siendo verdaderas, Padre. Tú has prometido que donde hay 2 o 3, Señor, en tu nombre, Padre, que ahí estás tú, Padre, y sabemos que vives dentro de nosotros, Padre, que no existe ningún lugar, Padre, ningún tiempo, Señor, que tú no estés con nosotros, Padre. Gracias por el regalo de tu Espíritu Santo, Padre, que lo cargamos, Señor, donde sea que vayamos, Padre, en toda hora, Señor. Así que en lo que venimos, Padre, con el propósito de estudiar más tu palabra, Señor, de aprender de ti, Padre, te damos las gracias adelantadas de que eres tú, Señor, ese Espíritu Santo prometido, Padre, que tú has dicho que nos lo diste, Padre, para enseñarnos todas las cosas, Señor, y para traer a memoria todo lo que tú has dicho. Así que te damos gracias, Señor, que en esta noche, Padre, esa promesa se sigue cumpliendo, Padre. Háblanos a cada mente, a cada corazón, Señor, que podamos oír, Señor, entender y también, Señor, poner en práctica todo lo que quieres, Padre, que aprendamos a través de tu palabra en esta noche. Te damos gracias por todo esto, te amamos y te agradecemos por cuanto nos amas. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Entonces, ¿verdad? Como ya he mencionado, vamos a seguir leyendo en Deuteronomio 9, capítulo 9 y capítulo 10. Entonces, si tienen sus Biblias, las abren a Deuteronomio 9. Como tenemos acostumbrado, ¿verdad? A veces, si el capítulo es bien corto, lo leemos todo. En otras veces, ¿verdad? Si el Señor dice, lee ciertos versículos o hasta cierto punto y después hablemos un poco, también se hace de esa manera, ¿verdad? El Señor no es una persona, no es alguien que siempre cumple las cosas de la misma manera. Así que hoy puede ser que, ¿verdad?, en el pasado hemos estudiado o leído o escuchado mensajes de Deuteronomio 9 y 10 y quizás el Señor me use a mí a repetir ciertas cosas que ya hemos oído, pero, ¿verdad?, el Señor en eso va cumpliendo su palabra para que la entendamos, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces vamos a seguir oyendo hasta que la entendamos y la podamos ver confirmada en nuestras vidas. Y, ¿verdad?, siempre escribo en mis notas, pero a veces se me olvida, entonces no puedo pasar por alto, decir gracias a la pastora, gracias a la iglesia, ¿verdad?, que confía en uno, ¿verdad?, tener la tarea de estudiar y de pedir y, ¿verdad?, buscar al Señor para que uno diga, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablar? Porque lo tiene que hablar primero el hermano o la hermana quien va a dar la palabra para después dárselo al pueblo, así como hizo con Moisés. Entonces, el autor del libro de Deuteronomio, recordamos, es ¿quién? Moisés. Amén. Y en lo que estudiamos hoy, el capítulo 9 y 10, vamos a ver que Moisés en sí es una sombra de Jesucristo. Entonces vamos a leer del versículo 1 al 6, nomás los primeros 6 versículos, después hablamos un poco sobre el modelo de la comunicación. ¿Okay? Pero comienza ahí, dice Deuteronomio 9, 1 al 6, comienza diciendo, oye Israel,
Tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaqueos, de los cuales tienes tú conocimiento, y has oído decir, ¿quién puede hacer frente a los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que va a pasar delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti. Y tú los echarás y los destruirás rápidamente como Jehová te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón, entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, has de saber que no es por tus méritos, por lo que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Aleluya. Y otras versiones, ahí al final del versículo 6 dice, porque pueblo terco eres tú. Entonces yo dije, wow, está la palabra terco o terca en la Biblia. Pero, aleluya, ahí podemos ver el modelo de la comunicación, que es la base de toda comunicación, sea comunicación buena, sea mala, todo comienza de esa manera, que vimos en el verso 1, en el verso 3, en el verso 5. Primeramente, cómo comenzó Moisés diciéndole a Moisés aquí, dice, oye Israel. Entonces toda la comunicación comienza por esto, por el oír. Después, el próximo paso es, como comienza el versículo 3, dice, entiende. Y después, en las 5, ya casi al final del versículo 5, dice que es para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Entonces toda la comunicación así comienza. En qué oímos y qué entendemos de lo que estamos oyendo, y luego nos toca a nosotros confirmar, que es el paso, digamos, más difícil, o es el paso que a veces ni lo hacemos. Decimos, yo oí que la pastora me dijo X y así fue, o yo oí que mami o papi me regañó usando estas palabras y así fue. Eso lo dijeron, esto es lo que oí, punto, se acabó. Pero aquí tenemos el modelo. El Señor mero, Jehová, le está diciendo a Moisés que le diga al pueblo esto. Primeramente, oye, luego entiende, luego confirma lo que estás entendiendo, porque quizás, como el pueblo de Israel, ellos fueron carne y hueso, quizás nosotros nos confundemos cuando oímos y entendemos algo. Entonces nos toca confirmar lo que oímos. Aleluya. Y si buscan conmigo, vamos a ver que el Señor tiene propósito, ¿va? Leemos ahí en el versículo 5 que es para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, pero en sí el mismo principio o el mismo propósito sigue hoy en día. ¿Por qué el Señor quiere que confirmemos la palabra que oímos y entendemos? Busquemos en Juan 17, Juan capítulo 17, versículos 20 al 23. Ahí Jesús mismo está orando por los discípulos, que somos nosotros. Si lo seguimos, permanecemos en Él y dejamos que Él permanezca en nosotros, pues nosotros somos. Ora Jesús por nosotros diciendo lo siguiente. Juan 17, 20 al 23 dice, mas no ruego solamente por estos,
hablando siempre de los discípulos. No oraba solo por nosotros, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Aleluya. Entonces, no es por nada o no es coincidencia de que el Señor le haya dicho a Moisés y al pueblo a través de Moisés: oye, entiende y confirma lo que piensas que estás entendiendo y oyendo, porque como humanos puede ser que oigamos mal o oigamos bien y entendemos mal lo que oímos, sea de la palabra de Dios o sea de un hermano o una hermana al otro, ¿verdad? Y para que se confirme la palabra es uno de los propósitos, pero aquí vemos ya el propósito más grande, que va más allá de nosotros y más allá que nuestra vida. Leímos ahí en Juan que Jesús mismo ora por nosotros como sus discípulos, ora por los que han de creer en Él a través de nosotros, a través de nuestras palabras, para que las otras personas oigan lo que nosotros decimos de la palabra y entiendan, y ellos después vayan a confirmar, para que se vaya multiplicando ese proceso de confirmar la palabra de Dios. A ver si es cierto lo que me está predicando aquel hermano que sale por la televisión, o si es cierto lo que el consejo o el regaño que me dio X persona, X hermano o X hermana. Pero a la vez, leímos ahí, es para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces oímos, entendemos y confirmamos la palabra de Dios para que el resto del mundo a nuestro alrededor puedan primeramente creer en Jesús, creer que el Padre lo envió y creer sobre todo el amor que Él tiene para ellos. Porque me imagino que todos en algún momento u otro en nuestro caminar cristiano hemos oído montones de mensajes de la ira de Dios, de que usted es un gran pecador tan sucio y está tan largo de Dios, y que ahí termina, que por su pecado el Señor lo odia, que por su pecado usted no puede tener relación con Dios, que tiene ciertas verdades intermixteadas ahí, pero ahí cuando oímos y entendemos eso, la mayoría de veces, igual que el mundo, oímos y entendemos que pues Dios no es un Dios de amor. Entonces si no entiende que yo soy humano y de que tengo o batallo con esto y lo otro, entonces ¿por qué voy a querer seguirlo? Y es en este proceso, es en oír, entender, pero más sobre todo confirmar la palabra de Dios, en que podamos ir todos creciendo y viendo que Él es verdaderamente amor. La Biblia dice, no es solamente un Dios que ama, sino Él es la mera definición de amor. Dice allá en Primera de Pedro capítulo 4. Aleluya. Entonces nuestro trabajo como discípulos es oír, entender y confirmar la palabra de Dios, para que nosotros primeramente conozcamos más y más quién es el Señor, y a través de nosotros conocerlo más, entonces al mundo de nuestro alrededor vamos a también hacer conocer al Cristo que los ama. Amén. Amén. Entonces leímos hasta el versículo 6, entonces ahora vamos allá en Deuteronomio 9, seguir del versículo 7 hasta el versículo 20, luego hablar sobre el segundo punto. Entonces me siguen, dice Deuteronomio 9, 7 al 20, acuérdate
no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. En Horeb provocasteis a ira a Jehová, y se enojó tanto Jehová contra vosotros que estuvo a punto de destruiros. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Suena como Jesús alguna vez lo hizo también. El 10 dice, y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra y las tablas del pacto. Y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición, o la imagen de oro. Y me habló Jehová diciendo, he observado a ese pueblo, y he aquí que es pueblo duro de cerviz. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que esta. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las 2 tablas del pacto en mis 2 manos, y miré, y he aquí que habíais pecado contra Jehová vuestro Dios, os habíais hecho un becerro de oro, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis 2 manos y las quebré delante de vuestros ojos. Y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches, no comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová hasta enojarlo. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces. Aleluya. Vamos a tomar pausa ahí, porque el detalle del versículo 20 es que ese detalle no existe cuando leemos sobre este mismo cuento en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, capítulo 32, cuando leemos sobre esta misma ocasión, no está ese detalle que Moisés oró también específicamente para Aarón. Y yo decía, pues Señor, qué bonito detalle, pero ¿qué significa para nosotros? Entonces el primer punto de esta noche es oír, entender y confirmar la palabra. El segundo punto es que Dios mismo, Jesús, ora por usted y por mí. No solo por su novia, la iglesia, por la cual Él va a regresar un día para, amén, casarnos con nuestro Creador y Señor, sino que también ora específicamente, Padre, mira la sangre que derramé para esta hermana, mira la sangre que derramé para este hermano, para Aarón, para Francisco, para X, Y y toda persona a nivel individual. Entonces yo dije, ok, Señor, ahí está, ya le entiendo entonces a ese detalle, porque Moisés, ya dijimos, era sombra de Jesús. Entonces Jesús no vino solamente a, aleluya, pagar por el pecado del mundo, pero lo hizo a la misma vez para pagar por mi pecado, a nivel individual, por usted, por usted, por usted. Y, aleluya, ora a nivel individual también para nosotros.
Y, ¿verdad? Por la fecha de hoy, no vamos a entrar en mucho detalle, pero hoy todo el mundo sabe que se celebra ¿qué? Día de la Amistad. Amén. Entre estas cuatro paredes vamos a decir el Día de la Amistad. Fuera del mundo, fuera de estas cuatro paredes, todo el mundo diría, hoy es día de San Valentín. Pero la mayoría de personas no entienden ni conocen cuál es la historia de San Valentín, que él fue un mártir. Él fue alguien quien cumplió la palabra de Juan 13 al 15, que es demostración del amor mismo de Cristo. No lo tienen que buscar, pero dice Juan 15, 13 al 15, el amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Y Jesús es el que está hablando. Dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo mis amigos, ¿por qué? Porque les he dado a conocer ciertas cosas de lo que va a hacer el Padre. De vez en cuando le voy a dejar saber un poquito de lo que va a hacer el Padre. Todo, porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho, y todo lo que su Padre le ha dicho está donde. Aquí lo tenemos. En los días finales, sus jóvenes tendrán visiones, hablarán diferentes lenguas, soñarán sueños, sí, pero lo que oigamos, lo que entendamos, que se confirme con esto. Porque si no se confirma con esto, entonces del Señor no es. Simple. Entonces, ¿por qué menciono a San Valentín? Dicen, pues ese es un detalle que de la nada se vino. No, porque estamos hablando de que Moisés oró por todo el pueblo. Moisés oró específicamente también. Oré por Aarón. Leímos ahí en el versículo 20 y vamos a ver diferentes versículos, sí, busquémoslos, diferentes escrituras que apoyan el hecho de que Jesús ora por nosotros. Entonces tenemos Romanos 8:34, primeramente. Romanos 8:34 hace una pregunta. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también está enojadísimo porque usted cayó el día de ayer. No, ¿cómo dicen sus Biblias? El que además está a la diestra de Dios, Jesús, el que también intercede por nosotros. Intercede por su iglesia a nivel corporativa, intercede por usted y por yo a nivel individual. Amén. Primera de Juan 2:1. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos para con el Padre? Abogado. Exactamente, aleluya. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y por último busquemos Hebreos 7, versículos 22 hasta el 27, pero la clave está en el versículo 25. Hebreos capítulo 7, 22 al 27, dice así. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, que vamos a leer en el capítulo 10, que el pacto es renovado, pero no vivimos bajo ese pacto viejo que se basaba en el comportamiento. Ahora vivimos bajo un mejor pacto que está establecido por la sangre de Cristo.
Dice Hebreos 7:23, dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para condenarlos, porque son sucios pecadores, viviendo siempre para interceder por ellos. Vea que este es el mensaje del Evangelio. Sí existe un infierno, sí existe y nadie se escapa de las consecuencias del pecado, pero si confían en aquel que pagó por todos sus pecados, entonces las consecuencias son muchas, diferentes. 26 y el 27 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces Jesús no va a volver a subirse a la cruz a pagar por lo que usted hizo hoy o ayer o lo que va a hacer mañana, porque fue un sacrificio por todos los pecados antes, presentes y futuros, no solo para nosotros sino para todo el mundo. Entonces ese es el mensaje de amor que nos toca oír, entender y confirmar. Y aunque estemos, ¿verdad? Vamos a estar mucho tiempo en lo que seguimos estudiando toda la Biblia en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, pero toda la Biblia apunta hacia Jesús, a lo que Jesús iba a venir a hacer, a lo que ha hecho y que su sangre, aleluya, ha pagado por todo lo que necesitemos, el perdón de pecados, la sanidad, aleluya, la prosperidad, sea en nuestras relaciones, en nuestras finanzas, en lo que sea que necesitemos, hay promesa para que veamos esa provisión. Entonces, aleluya, punto número 2, el Señor Jesús, aleluya, ora por nosotros. Y punto número 3, tenemos heredad en Cristo. Entonces vamos a seguir donde terminamos allí en el capítulo 9, Deuteronomio 9, leímos hasta el 20, entonces leemos del 21 hasta el final, comenzamos el capítulo 10 y vamos a tomar pausa en el versículo 9. Después hablamos un poco sobre nuestra heredad y seguimos también hablando de nuestras responsabilidades cristianas. Entonces Deuteronomio 9 del 21 a Deuteronomio 10, 9 dice: y tomé el objetivo de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego, y lo desmenucé, moliéndolo muy bien hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. Suena como lo que le hicieron a Jesús. Lo molido fue por nuestros pecados. También en Taberá, en Masá y en Kibrot Ataaba provocáis a ira a Jehová, y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, diciendo: subid y poseed la tierra que yo he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no lo creísteis ni obedecisteis a su voz. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches estuve postrado, porque Jehová dijo que os había de destruir. Y oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová,
No destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. No sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Capítulo 10. En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano, y escribió en las tablas lo mismo que había escrito antes, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y ahí están como Jehová me mandó. Después salieron los hijos de Israel de Beerot Bene Jaacán a Moserá. Allí murió Aarón y allí fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. De ahí partieron a Gudgoda, y de Gudgoda a Jotbatá, tierra de arroyos de aguas. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví. Nosotros somos ¿quiénes? Somos los apartados del Señor. Apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová sirviéndole y dando la bendición en su nombre hasta el día de hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Aleluya. Entonces, último punto. Tenemos heredad en Cristo. ¿Por qué? Porque somos real sacerdocio, pueblo escogido. Entonces el versículo 8 también, yo cuando lo leía, yo dije, pues, como que se me levantaron las orejitas, porque dije, eso está hablando de mí, está hablando de nosotros. En aquel tiempo, en aquel día que pudimos oír bien y entender bien el mensaje del Evangelio, el Señor nos apartó. Nació el Espíritu Santo en nuestro ser, en nuestro corazón, y ya no podemos, aunque queramos, ser igual. Desde ese tiempo apartó Jehová la tribu de Leví, nos apartó a nosotros con el mismo propósito. En aquellos días pues era para que llevasen el arca del pacto de Jehová, pero el arca simbolizaba ¿qué? Su palabra, su presencia, aleluya, su poder, su palabra, su presencia, su poder. Entonces, ¿qué es lo que cargamos nosotros? Sea que, ¿verdad?, a gritos que se me vaya la voz, o en susurraciones, diciéndoles Cristo le ama. No hay diferencia. El predicador que se le va toda la voz gritando, igual que a su hermano Francisco que le habla en sus oraciones que Cristo le ama. El arca del pacto de Jehová vive aquí en mí y en usted también. Entonces, tenemos heredad en Cristo, nos ha apartado para que llevásemos nosotros el arca. Pero busquémoslo, Primera de Juan, capítulo 4, la clave está en el versículo 17, pero vamos a leer desde el 12, porque ahora somos apartados, pero tenemos propósito en estar apartados para el Señor.
aleluya, en los años que yo crecía como joven, ¿verdad? Que tiene su lugar y es parte, pero es algo que pasa naturalmente. Uno no, ¿verdad? Se esfuerza que, ay, quiero ser santo, voy a ser santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive aquí y entre más lo conocemos, entre más vamos enamorándonos de Él y oyendo, entendiendo y confirmando su palabra, entonces los cambios pasan naturalmente. Vamos creciendo como la flor hermosa que Él nos ha criado ser. Aleluya. Y es tanto para nosotros como los que están a nuestro alrededor. Entonces allí en Primera de Juan, capítulo 4, del 12 al 17, dice así: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su ¿qué? Espíritu. Nos ha dado de su Espíritu. Y el Espíritu grita, el Espíritu habla sus oraciones, pero habla y siempre va a hablar confirmando esto. Si no habla confirmando o reflejando esto, entonces no es del Espíritu. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Pero el versículo 17 es donde está la clave. ¿Por qué tenemos heredad en Cristo? ¿Por qué somos apartados para vivir el plan bueno que Él tiene para nuestra vida? Hasta el final del versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así vamos a ser cuando nos vayamos al cielo. ¿No dice así, va? En este mundo. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ese es el propósito porque somos apartados. Ese es el propósito, uno de los varios propósitos porque nos toca oír, entender y confirmar su palabra, confirmar que está escrito, porque cuando Jesús vino y como Moisés se fue a ayunar 40 días allá en el desierto, después vino Satanás a tentarlo, pero Jesús cada vez le dijo que a Satanás: escrito está, escrito está, escrito está. Ninguna vez le dijo a Satanás: un día soñé, un día oí. No, escrito está. Entonces, nosotros nos toca lo mismo. Oír, entender, confirmar y después dejar que se multiplique a través de nosotros lo que el Espíritu nos ayuda a oír y entender, para que seamos como Él es en este mundo. Entonces, busquemos ahora Juan 17. Juan 17, 14 al 19. Porque, aleluya, ya hemos establecido, hemos sido recordados que tenemos al Espíritu Santo. También tenemos la espada de la palabra de Dios. ¿Y qué más necesitamos o qué más queremos? Vamos a ver aquí las palabras de Jesús en Juan capítulo 17, versículo 14 al 19. Dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo. Señor, quítame este problema, Señor, quítame. No ruego que
quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿La enfermedad es bueno o es malo? Malo. Entonces el Señor Jesús le pide al Señor, intercede por nosotros para que oigamos, entendamos y confirmemos que por sus llagas fuimos en el pasado curados. Fuimos curados aquel día en que Él murió en la cruz, por ejemplo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, para todos nosotros que en algún momento u otro hemos estado en esa posición, o si en el futuro nos encontramos frustrados, Señor, es que he tratado tanto de ser santo, quiero parar X, esto y lo otro, y Él simplemente nos recuerda esto: intercedo por ti, te amo como estás y te amo tanto que no quiero que te quedes ahí, pero no lo vas a hacer a través de tus fuerzas. ¿Qué es lo que le estaba diciendo al pueblo de Israel a través de Moisés? No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón, tú no puedes, yo no puedo, pero a través del Espíritu que vive en nosotros, a través de las herramientas que nos ha dejado. ¿Qué dijo Jesús al Padre? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo vamos a ser santificados? Oír, entender y confirmar la carta de amor que Cristo nos ha escrito. El 18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces, comienza con nosotros. No podemos ir y salir y dar mensaje que nosotros no hemos oído, entendido y confirmado. Si no, entonces a confundir vamos a salir. Pero Jesús dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces tenemos todos un propósito en esta tierra, que es hacerlo conocido, hacer que el mundo sepa que Él es amor. Aleluya, y todo lo que hemos leído de antemano. Y el 19 ahí, Juan 17, 19 dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces toda la palabra apunta a Jesús. Vamos a leer de donde llegamos, del Deuteronomio 10, versículo 10 hasta el final, y después damos resumen, contestamos las preguntas juntos. Pero aleluya, yo me emocioné, yo dije, Señor, ya sé que ya van varias semanas que no hemos hecho preguntas, pero tú no te enojas con tantas preguntas que tengamos o que queramos saber, porque es estar en ese proceso. Señor, he oído esto, entendí esto, quiero confirmar si lo que oí está correcto o si tu palabra, tú me quieres decir otra cosa. Entonces le estamos dando chance al Espíritu Santo prometido que Él sea el que nos enseña todas las cosas. Nos va a enseñar el bien y nos va a enseñar, no, eso está mal, eso no es lo que estoy queriendo dejarte entender ahí. Amén. Entonces, Deuteronomio 10, del versículo 10 hasta el final, dice, y yo estuve en el monte como la primera vez, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez y desistió de destruirte. Y me dijo Jehová, levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y poseen la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy,
para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Con todo, solo de tus padres se agradó Jehová con amor, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como hoy se hace evidente. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni admite soborno, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás, porque su nombre jurarás. Él será el objetivo de tu alabanza, porque Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Y es la misma voluntad que quiere hacer con nosotros, a través de nosotros, que su familia se haga más y más como las estrellas del cielo en multitud. Así que, aleluya, podemos oír, entender y confirmar la palabra. Podemos siempre ser recordados y no olvidar que Jesús mismo intercede, ora por nosotros a nivel individual, y que tenemos heredad en Cristo no solo por nosotros, sino para que también los de nuestro alrededor sean transformados. Entonces así entramos a las preguntas y las contestamos juntos. ¿Amén? La número 1 pregunta: ¿por qué es tan importante que oigamos, entendamos y confirmemos la palabra de Dios? ¿Qué dice? Para que no haya confusión, Amén. ¿Qué más? para que hablemos la verdad, Amén. andemos en rectitud. Amén. Si ven que entre paréntesis ahí está una cita que tiene una estrellita. Entonces, según Juan 17, 20 al 23, la importancia de oír, entender y confirmar es para los que han de creer en Él a través de nuestras palabras, para que el mundo crea que Él fue enviado, para que el mundo reconozca que Él nos ama como el Padre ha amado a Cristo. Entonces sé que es respuesta larga, pero ahí tienen la estrellita cerca de la cita de Juan, para que, aleluya, sepamos que sobre todo lo que oímos, lo que entendemos y lo que confirmamos es tanto para nosotros como los de nuestro alrededor, para que todo el mundo crea y conozca en el amor de Dios. Si lo ponemos en palabras simples, para que el mundo crea y conozca en el amor de Dios. La número 2, no hablamos mucho en detalle, pero pienso que a través de los versículos que están ahí, pregunta la número 2, ¿qué nos puede impedir oír a Dios? Hubo una frase que en el capítulo 9 se repitió 2 veces, y también en el capítulo 10 el Señor dice: circuncidad pues el prepucio de vuestros corazones, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Entonces, ¿qué nos impide oír a Dios? Amén. Endurecernos. Endurecernos. Número 2, endurecernos el corazón.
Y como leímos también en el ejemplo de Israel, Dios mismo dijo, no pienses que es por ti, por tu justicia, por tus fuerzas. También una de las formas en que los endurecemos es decir, yo lo puedo, yo sé que estoy haciendo, yo. Endurecernos. Número 2, endurecernos. La número 3 se ve larga solo porque tiene una oración antes de la pregunta, pero es para recordarnos, pues Moisés era una sombra de Cristo en lo que intercedió por el pueblo de Israel a nivel corporativo y por Aarón a nivel individual. Entonces, ¿por qué es importante no olvidarnos que Cristo mismo intercede por nosotros? ¿Por qué es importante no olvidarnos que Cristo intercede por nosotros? Les voy a leer ahí el versículo que tiene la estrellita, dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Entonces la número 3 es importante no olvidarnos que Cristo intercede por nosotros para poder acercarnos a Dios a través de Él. Así podemos acercarnos a Dios, sabiendo que Cristo, ¿quién más va a orar mejor por nosotros? Podemos inundar a la pastora, ore por mí, hermano, hermana, quiero que ore por mí. ¿Quién más va a orar mejor por usted y por mí que Cristo mismo? Entonces, es importante porque podemos acercarnos a Dios sabiendo que su Hijo está intercediendo por nosotros. Y así, ¿verdad? También se nos facilita cuando caigamos, porque leímos ahí en otro versículo que no pequemos, pero si alguno peque, sepa que abogado tenemos para con el Padre. Entonces nos ayuda a acercarnos a Dios en vez de alejarnos de Dios. ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando pecaron? ¿Fueron corriendo a los brazos del Señor? No, fueron y dijeron que no me cuenten. ¿Y qué hacemos nosotros? Depende de nuestra decisión. Pero el Señor dice, vente así como estás. No quiero que te escondas de mí. Jesús, la sangre de Cristo está, aleluya, declarando nuestra libertad, declarando nuestra limpieza, porque es a través de Él. Entonces la número 4 dice, así como Jehová apartó la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto, ¿para qué nos ha apartado Dios a nosotros hoy en día? ¿Qué leímos en 1 Juan 4:17? ¿Por qué somos apartados? Amén. Para que seamos como Él en este mundo. Para que seamos como Él en este mundo. Luego la última no la contestamos, siempre es, digamos, tarea, pero ya entre usted y el Señor, pero ¿verdad? Siempre la leemos para que nos vayamos pensando en ella. Dice, el Señor a través de Moisés le acordaba al pueblo que no endurecieran sus corazones, más bien los motivaba a que circuncidaran sus corazones, que significa el cortar de algo que no conviene. Entonces, los motivaba a que cortaran todo aquello que no les convenía en su caminar con Él, para que así pudieran servirle verdaderamente con todo su corazón y con toda su alma. Romanos 2:29 dice, el verdadero judío lo es interiormente, y el estar circuncidado es cosa del corazón. No depende de reglas escritas, sino del Espíritu.
El que es así resulta aprobado no por los hombres, sino por Dios. Entonces, en esta semana el reto es invitar a Dios a cortar de nuestro corazón todo aquello que no nos conviene, seguir aferrándonos a esas cosas o a esas personas y simplemente darle las gracias pues adelantadas, porque sabemos que Él tiene y quiere lo mejor para uno. ¿Quién más nos va a conocer y conocer lo que nos conviene sino el que nos creó? Amén. Entonces nos ponemos todos de pie, hacemos una oración para despedirnos y después la pastora, si quiere, comparte los anuncios. Pues los que estamos somos los consistentes, los que sabemos que mañana hay oración, que el viernes hay esto y aleluya. Señor, gracias te damos, Padre, gracias porque en tu amor, Padre, sigues, Padre, a través de tu letra de amor, a través de la palabra viva y eficaz, Señor, nos sigues hablando a nuestras mentes, a nuestros corazones, Señor, y a la vez directamente al Espíritu, que es el mismo Espíritu tuyo que anduvo en Jesús mientras Él caminó a esta tierra. Padre, gracias por el mejor regalo de la salvación, de tener, Señor, relación contigo y como leímos hoy, Padre, ser llamados amigos tuyos, Padre. Tú eres nuestro Señor, Padre, somos tu creación y reconocemos, Padre, la responsabilidad, Padre, de confirmar todo aquello que oímos, Padre, y confirmar también lo que entendemos, Padre. Queremos darte oportunidad, Señor, a que tú siempre seas el que nos enseña todas las cosas como prometiste, Padre. Te damos gracias que en esta noche, Señor, has sido tú hablándonos, Padre, enseñándonos a través de tu palabra, Señor, a través del ejemplo de tu pueblo, Israel, Señor, de todos tus siervos, Padre, y también amistades, Señor. Te damos gracias por traer a cada uno de nosotros a este lugar seguramente. Y sabemos, Señor, te damos gracias adelantadas también por llevarnos hasta casa. Así como nos traíste, Padre, somos bendecidos en nuestras entradas y en nuestras salidas. Ayúdanos, Padre, a compartir esta palabra, Señor, con todo aquel, Padre, que tiene ese mismo deseo, Padre, de crecer en ti, Padre, de saber más de ti, Padre, y de multiplicar las bendiciones que has dado y nos has puesto en nuestras vidas. Damos gracias por todo esto y te amamos, poderoso